Iñaki Bergera, que son dos personas que, tengo que decir, fueron las primeras personas a las que les solicité que iba a hacer unas jornadas en Zaragoza y que probablemente pues quería que me echasen una mano con las ponencias, y ellos fueron los que de alguna manera empezaron a que esto fuese una realidad. Básicamente, a Sergio Sebastián yo creo que no tiene presentación, es un arquitecto de Zaragoza con cantidad de premios internacionales y nacionales. De Calatayud, más concretamente, es su origen. Y luego también, bueno, no voy a hacer más presentaciones, y luego también Iñaki Bergera, que él es profesor de la Escuela Pública de Arquitectura, catedrático, y son dos grandes arquitectos que seguro nos hacen disfrutar de la tarde de hoy. Por mi parte, nada más, agradeceros de nuevo pues, la gran aceptación del día de hoy, y nada más, vamos a disfrutar de ellos y les cedo la palabra para la presentación. Bueno, he de decir que la presentación va a durar de unos 40-45 minutos. Después de este tiempo, no más tiempo, vamos a tener una ronda de preguntas durante un cuarto de hora, y a continuación disfrutaremos de un pequeño agape para que podamos descansar. Simplemente disfrutar del evento. Gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes, Sergio, muchas gracias antes que nada por la invitación y por bueno, darnos la oportunidad de participar de esta celebración de los 50 años de esta empresa ya longeva, con una enorme experiencia profesional en Zaragoza. Y bueno, pues también es bonito, ¿no?, de poner la guinda a estas jornadas que hasta donde hemos podido conocer y saber pues han sido un éxito. Y bueno, pues en fin, que estamos encantados de estar aquí, ¿no? Y gracias también a todos por venir, muchos antiguos alumnos, así que en fin, estamos en familia, y sobre todo por mi parte muy bien acompañado con Sergio, que en el fondo ya os adelanto que yo estoy aquí de telonero, como en los mejores conciertos. Bien, pues arquitectura interior o interiorismo. La charla es un poco, el título ya es en sí un poco picantón, porque en el fondo, en fin, para quienes nos movemos, os movéis también en el mundo del diseño interior, del interiorismo, de la decoración, ¿no? Desde el ámbito de la arquitectura, a priori siempre se ha podido ver una tensión o una especie de cosa disciplinar, ¿no?, por decir que la arquitectura se basta a priori a sí misma, ¿no?, para llegar a lo que de alguna manera termina derivando en lo que se conoce como interiorismo. Y por eso la palabra esta de arquitectura interior o la lucha contra el interiorismo, sí, en el caso de que tenga una lucha, que ya veréis que de hecho no lo es lo que va a ser mi presentación breve. Tú, Sergio, dame de vez en cuando una patada en la espinilla, porque como profesor, ya lo sabéis los que me habéis parecido, a mí si me ponen un micrófono y un público, pues me lanzo. Bien. Me voy a servir además de la fotografía. También quienes me conocéis, yo también soy fotógrafo, y de hecho mi investigación se versa justamente en las relaciones entre arquitectura y fotografía. Y esta imagen metafórica de este pececillo, ¿no?, que está en su pecera pero que mira de reojo a ese mar, que es de hecho al lugar al que pertenece, me evoca o me refiere, ¿no?, a esta idea de que en el fondo, cuando estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro espacio, estamos bien, estamos a gusto, pero hay una especie de añoranza, ¿no?, de añoranza a algo mayor o algo. Y también esta idea tan bonita, ¿no?, de que en el fondo, esencialmente, para que uno esté a gusto en un sitio y para considerarse bien en un entorno doméstico, pues necesita una pequeña estructura y necesita sobre todo sus cosas, ¿no? Al final uno es lo que tiene, ¿no?, y esos objetos que le pertenecen y a los cuales uno se vincula. En el fondo, bueno, esta imagen es una persona adulta, pero todos hemos sido niños, y estamos, en mi caso, rodeados de niños, y esta idea de hacerse la cabaña, ¿no?, de construir ese pequeño refugio personal donde tú eres tú, ¿no?, ese ámbito, ese pequeño espacio, esa cápsula de lo doméstico, donde más allá del espacio en el que estás, ese espacio que tú realmente haces tuyo, con tus cosas, a tu medida, vamos a decirlo así, es donde la esencia del habitar se cristaliza, ¿no? Y ahí es donde uno está bien.
Y toda esta cuestión que tiene que ver con la vivencia de los espacios domésticos, de los espacios interiores. En el fondo, hoy en día, como sabéis, la crítica de la arquitectura tiende mucho a hablar de lo experiencial, ¿no? De qué es lo que tiene un espacio para que uno esté bien. Y eso, en definitiva, tiene que ver con esta idea atmosférica, fenomenológica, táctil, ¿no? de percibir, ¿no? De lo perceptivo, de qué es lo que hace, ¿no? que uno pueda sentirse bien en un lugar, que uno pueda de alguna manera casi hasta encontrar esa paz, esa paz que le da ese orden más o menos implícito, más o menos explícito, generalmente no revelado, que contiene las características materiales, lumínicas, espaciales, de escala, que hacen que uno diga esto, ¿no? Qué bien estoy aquí. ¿no? Pues como el bueno de Mies van der Rohe, pues uno pueda realmente relajarse en un espacio. Bueno, con esta fotografía tan bonita, ¿no? de estar bajo una sombra tamizada, ¿no? que en el fondo nos recuerda a estas experiencias básicas, ¿no? Me acuerdo que mi profesor de dibujo de primero de arquitectura me decía que la arquitectura surge debajo de un paraguas, ¿no? La diferencia entre estar debajo de un paraguas protegido de la lluvia o del sol, o la idea esa de plantar la sombrilla en la playa, ya demarca, define, genera un estar en un lugar, ¿no? Un hecho tan básico como tirar la toalla en la arena hace que de alguna manera domestiquemos un pequeño territorio, ¿no? un pequeño territorio que hacemos nuestro. Al final estas imágenes, ¿no? que en medio de un espacio tan complejo y desagradable, ¿no? como la guerra, pues uno pueda, aun con todo, en ese contexto tan difícil, hacer lugar, ¿no? Estar, ¿no? Definir simplemente con la cubrición de un techo, la presencia de la luz y la conformación de un perímetro, y sobre todo, bueno, de ese reunirse, ¿no? La capacidad de juntarse, como vemos al final en cualquier sitio, ¿no? Lo mejor de la arquitectura a veces es que nos empeñamos en hacer arquitectura cuando la buena arquitectura ya existe, ¿no? En determinados contextos, en determinados lugares. Lo que hace que yo en un momento dado me sienta refugiado, protegido y a gusto, bueno, pues puede que tenga detrás un diseño, pero que un diseño que muchas veces viene derivado de otras funciones, ¿no? Esta fotografía célebre, ¿no? También tan elocuente, ¿no? de cómo un espacio tan no vinculado a una función, en un momento dado nosotros lo podemos domesticar, hacer nuestro y hacer que sea un espacio agradable, ¿no? La arquitectura vernacular, la arquitectura tradicional, los espacios, esa arquitectura sin autor, ¿no? Lo que vemos a veces en los pueblos o en esos sitios, ¿no? es estar, por ejemplo, en los mentideros, ¿no? Esos bancos a la solana en los pueblos, o donde a la hora de dormir uno sale a hablar por la noche con los vecinos. Hay muchas cosas en la experiencia de la arquitectura que curiosamente no hay un esfuerzo de diseño, pero el diseño nace de lo perceptivo y de la experiencia de aquellas cosas no regladas, no proyectadas, pero que desde su propia esencia configuran ese bienestar, el bienestar, ¿no? En el fondo, pues bueno, este esencialismo, ¿no? de compartir una clase debajo de la copa de un árbol, ojalá, ¿no? que la arquitectura también sea como esta cosa de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? de transportarnos a un lugar donde realmente uno esté bien, ¿no? Lo mismo que veíamos al principio, esa imagen de la cabaña hecha con toallas, ¿no? con muebles, o ese esconderse debajo de una mesa, cubriéndolo con una manta y una toalla, en el fondo tiene que ver también con esta idea tan infantil de subirse al árbol, ¿no? De habitar en el árbol, la cabaña en el árbol, ¿no? Esto que todos entendemos como la referencia simbólica del espacio arquitectónico, ¿no? Esta imagen tan bonita, ¿no? de que en el fondo, cuando uno está bien, casi la arquitectura se la podría llevar a cuestas, ¿no? Insistiendo, como insiste creo que esta imagen, que casi es uno el que construye el lugar, ¿no? Lo ideal sería que nosotros fuéramos portadores, nómadas, de las condiciones del habitar, ¿no? De manera que lo que hace que uno esté bien en un lugar
venga impuesto por las condiciones materiales del lugar, pero también por aquello que uno aporta, ¿no?, a la transformación del lugar. De la misma manera que hay en la arquitectura vernacular, en esa arquitectura sin autor, muchas situaciones en las que uno está bien, en el fondo esta idea también de enterrarse, ¿no?, de buscar un nicho, lo mismo que la idea de la cueva, ¿no?, toda esta idea del refugio, de la madriguera, ¿no?, casi del vientre, de volver al vientre materno, ¿no?, para estar a gusto, pues está detrás de estas imágenes, de estas fotografías, de estas referencias artísticas, o ya de una manera más literal, en este entierro gitano, ¿no?, de alguien que, sabiendo que uno va a habitar en ese más allá, pues qué menos que uno vaya acompañado de un espacio doméstico en el cual pues, se sienta como en casa, ¿no? Pues frente a ese caos, ¿no?, que aquí nos describe Quino, ¿no?, del desorden que hace que uno no encuentre paz en los espacios que habita, esta voluntad tan propia del arquitecto, ¿no? Decía Coder que proyectar es poner orden en las cosas, ¿no? Pues tanto orden que uno es capaz de reordenar incluso al propio Picasso, ¿no? Pues creo, amigos y amigas, que esto es muchas veces la experiencia que muchos de vosotros como arquitectos o interioristas tenemos, ¿no? Es decir, vamos a limpiar, ¿no?, vamos a ir a la esencia de las cosas, vamos a quitar, ¿no? A los alumnos, como recordaréis, os explicábamos que tan importante como el lápiz para proyectar es la goma de borrar, ¿no? Vamos a borrar, vamos a ir ligeros de equipaje, ¿no? Vamos a ir al espacio doméstico ligeros, ¿no?, ligeros para ir a encontrar aquello que realmente es funcional y nos da esa paz, ¿no? Yo tuve la suerte de visitar esta casa de Louis Kahn, ¿no?, que para mí es una de las esencias del discurso de fondo que esta tarde os traemos, ¿no? Y es que en el fondo ese umbral, ese filtro exterior, esa relación interior-exterior que se condensa en lo que todos conocemos como ventana, en un momento dado es una ventana que se habita, que se usa, ¿no? Esa ventana que se hace mueble, ¿no?, y de alguna manera construye espacio simplemente con la ocupación del filtro interior-exterior, hace que uno no requiera de nada más, ¿no? La propia arquitectura como que cristaliza, nunca mejor dicho, y hace espacio, ¿no? Sentarse allí, en ese filtro interior-exterior, es realmente una experiencia sublime, ¿no? Por eso la arquitectura contemporánea, a priori, en defensa de lo disciplinario y de lo arquitectónico, dice, bueno, pues la propia arquitectura provee, ¿no? Y muchas veces, frente a un espacio abierto, abstracto, genérico, la propia arquitectura puede esconder aquello que es lo funcional, ¿no? La propia arquitectura como decía Le Corbusier, la máquina de habitar, pero entendida no el objeto como máquina de habitar, sino el espacio como ese espacio que alberga aquello que luego da servicio a la función de los distintos ámbitos de la casa, ¿no? O esta idea también del mueble, que es paramento, esa idea de habitar la pared, ¿no?, del mueble como elemento, como caja que ocupa el espacio y del cual se despliegan los usos, ¿no? Aquí no hay arquitectura interiorismo, ¿no? La arquitectura se hace interior, ¿no?, y ese interior es el que de alguna manera caracteriza la vitalidad en los usos de la casa, ¿no? De la misma manera que uno no hace el baño y coloca los tubos, ¿no?, del agua fría al agua caliente y la bajante, ¿no?, sino que la arquitectura también, como ocurría con ese vidrio de Kahn, esa ventana que se hace lugar, la arquitectura de un espacio tan funcional como es el aseo, se puede construir, ¿no?, y se puede al final ejemplificar en esta idea de que el bañarse es habitar la luz, ¿no?, y que la bañera es un zócalo ¿no?, la propia arquitectura casi musculada, ¿no?, que va articulando el espacio, donde no hay una preexistencia y unos elementos muebles, sino que la arquitectura se va como articulando, esculpiendo, para hacer que en ella se produzcan los usos propios de ese espacio. O un dormitorio que no es una habitación
con una cama y una mesilla de noche, ¿no? Sino que estar en ese espacio es el espacio de dormir, el espacio de mirar las estrellas por la noche, ¿no? O un estar que simplemente es un pequeño nicho, ¿no? Otra vez volviendo a esta idea de casi del enterramiento, ¿no? de la huella, de apoyarse. Pero sin embargo, aquí viene la buena noticia, la arquitectura, la buena arquitectura es compatible con toda esa potencia de los objetos, ¿no? Vuelvo a la imagen inicial, ¿no? Los objetos que nos definen, que nos acompañan. Y por eso los Sims son un ejemplo paradigmático de esa riqueza no barroca, pero sí intensa, ¿no? de cómo en un mismo espacio puede convivir la sección, la planta, la materialidad, ¿no? Esas fachadas ligeras, ¿no? Y esa compresión del espacio que genera ese ámbito de estar frente a la doble altura, y compaginado con toda esa riqueza de esos objetos que casi se transforman en objets trouvés, ¿no? en objetos esperando esa acción poética en la medida en que nos pertenecen, ¿no? Que son los objetos que nos acompañan. Por eso es maravilloso ver a Le Corbusier, ver la unidad de habitación de Marsella, con esta imagen tan bonita de René Burri, llena de vida, ¿no? La buena arquitectura es compatible, ¿por qué no?, con el caos, con ese caos del uso, ¿no? Por eso, en el ámbito, como bien sabéis, de la fotografía y arquitectura siempre está esta pugna, ¿no? Decir, bueno, ¿cuándo hacemos las fotos, no? ¿Antes de que la ocupen? ¿Cuando ya la han ocupado? ¿No? Seguramente la buena arquitectura es compatible con esto, ¿no? ¿Sabe? Pero ojo, es compatible con esto, pero no, a lo mejor no es compatible con esto, ¿no? Porque esto también es la unidad de habitación de Marsella y obviamente estos muebles pesados, toscos, ¿no? Esas lámparas, esas mamparas, pues todo esto no hace que la arquitectura de Le Corbusier sea mejor, más bien todo lo contrario, ¿no? La ensordina, ¿no? Hace que el espacio se cargue y sea pesante, de alguna manera se produzca una fricción, ¿no? Esto es algo que, vuelvo a esta transversalidad del hecho arquitectónico a través de la fotografía, ha habido muchos artistas, fotógrafos que lo han explorado, ¿no? Y es algo, aquí lo estamos viendo, esto es un apartamento, no sé, en algún país de la antigua Unión Soviética, de estos apartamentos soviéticos, ¿no? Donde todos los pisos son iguales y donde simplemente el fotógrafo lo que hace es subir a cada uno de los pisos y fotografiar lo que allí ve, y nos damos cuenta que el espacio, siendo exactamente el mismo, una pared de fondo y una ventana a la derecha, el espacio es totalmente diferente. Todos hemos vivido o vivimos en pisos, y si tenemos que subir o bajar al vecino y abrimos la puerta y decimos, ahí va, pero si esto es lo mismo que hay arriba, si esto no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esto, ya digo, hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de esta transformación. No hacen sino insistir y remarcar la idea de que el espacio es una continuidad, ¿no?, de nosotros mismos, de nuestros objetos, de aquello que somos, de aquello, ¿no? Se suele decir, uno es lo que come, uno es lo que lee, pues uno es lo que tiene, y cómo ese tener y ese ser se cristaliza en la ocupación del espacio disponible, ¿no? Al final este ejercicio, ¿no?, de ver cuántos objetos necesitamos, cuántos objetos tenemos. Siempre se decía que cuando Mies tuvo que hacer el traslado desde Alemania a Chicago, pues se llevó muy poquitas cosas y apenas unos libros, ¿no? Esto es un poco como qué nos llevaríamos a nuestra isla desierta, ¿no? Pues ojalá que nosotros fuéramos capaces no de visualizar, no animo a nadie a que saque todos los objetos a la calle o al jardín, pero ¿no?, cuál es la vinculación con esos objetos y qué es lo que esos objetos dicen de nosotros mismos, ¿no? Por eso vuelvo a la imagen de la señora peleando con aquel, ¿no?, en esta idea entre la pintura blanca y el espacio recargado, ¿no? La verdad es que cuando la arquitectura es limpia, tiene luz y se construye en su esencia más intensa, esa idea de la intensidad de la arquitectura, qué bonito, ¿no? Es un mueble, porque el mueble respira, ese mueble, ese bonito mueble, esa silla Tonet, hace que ese espacio no molesta, sino que justamente ambas salen reforzadas. Por eso
¿no? Antes hablaba de estos reportajes, ¿no? Pues yo a veces, cuando he fotografiado, hemos hecho reportajes con muebles y sin muebles, ¿no? Y como la buena arquitectura, él es Íñigo Gristain, antiguo socio mío en Pamplona, pues siempre, evidentemente, es más puro el espacio sin muebles, pero la buena arquitectura es compatible con ese interiorismo, ¿no? Entendido ahora ya como la correcta amueblación del espacio, que la buena arquitectura ha dejado a disposición del arquitecto o del interiorista para, a través de una correcta selección de mobiliario, como la que tiene Sergio, aquí en este, pues podamos dignificar el espacio construido, ¿no? Son dos fotografías del mismo proyecto con y sin muebles. Y ya para terminar, para dejar paso, ¿no? Después de estos pequeños acordes y melodías, ¿no? Al gran artista, pues termino con una fotografía de mi propia casa que habla justamente de esto, ¿no? Cuando en el fondo, claro que es verdad que ese espacio es bonito por esas miradas al espacio exterior, al verde, ¿no? La verticalidad de ese doble espacio, pero realmente cuando ese espacio no es que pierda la pureza inicial que veíamos en esos proyectos de Campo Baeza. Aquí es donde ese espacio justamente encuentra su validez, ¿no? Volviendo a aquella imagen de los Sims, donde las plantas, donde, bueno, pues un bonito sofá, una bonita pieza de iluminación, pues hace que todo aquello sea mejor, y sobre todo cuando, pues en este caso, mis hijos pues hacen uso de eso como les da la gana, ¿no? Porque en el fondo lo que prevalece, volviendo a la imagen inicial, es la vida, ¿no? Hacer que la arquitectura, que los espacios arquitectónicos transmitan esa paz, esa experiencia, esa idea de qué bien estoy aquí, ¿no? Y que sin necesidad de forzar el diseño arquitectónico, la arquitectura nos brinde en bandeja el espacio para disfrutar de la vida, ¿no? Así que nada más, por mi parte. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Gracias, Sergio, por invitarnos. Felicidades. Iba a decir en este cumpleaños, 50 cumpleaños, más bien estas bodas de plata, ¿no? En el fondo lo que hacéis es casaros con nosotros y ayudarnos y construir esta especie de matrimonio pues, fundamental, ¿no? Entre el mundo de la industria, el mundo de la arquitectura, y sobre todo también este matrimonio que lo manifestáis públicamente, que hacéis, acercáis también la arquitectura a la gente, a la sociedad, a la calle, ¿no? En este local maravilloso que tenéis, que se pueda hablar, que encontremos estos foros donde podamos expresar nuestras ideas, ¿no? Una profesión en la que yo personalmente pienso que todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? Para volver a calar en una sociedad a la que a fin de cuentas tenemos que dar servicio. Gracias, Iñaki, por esta introducción de lujo, ¿no? El que va de comparsa soy yo y se darán cuenta todos ustedes después. Simplemente voy pues casi a poner unas fotos, afortunadamente muchas de ellas son tuyas también, con lo cual pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero en el fondo insistir en estos conceptos de los que hablaba Iñaki, ¿no? Fundamentalmente la disolución de los propios conceptos, ¿no? Había una frase fantástica de Juan Ramón Jiménez que decía algo así, como que nuestras casas saben muy bien cómo somos, ¿no? Y es verdad, y en nuestras casas ya no solo nos ponemos como usuarios, todos tenemos la nuestra, también como técnicos, como profesionales, como arquitectos, también nuestras casas saben cómo proyectamos, cómo pensamos, cómo ideamos. Yo la intención es poner cuatro obras que hemos hecho en el despacho, pues con toda la modestia del mundo, pero sí que intentar enfatizar, ¿no? Cuáles han sido las decisiones, ¿no? Que en el fondo sustentan esta tesis que tenemos nosotros de que arquitectura interior e interiorismo, pues que a fin de cuentas es lo mismo, y me sale hasta la rima, ¿no? Bueno, vamos a empezar por una casa que hicimos muy cerquita, en mi pueblo, en Calatayud. Es una vivienda. Yo creo que esta foto la explica muy bien, ¿no? Incluso los propios referentes, esta búsqueda del estar bien que decía Iñaki antes, pues nosotros casi miramos más en las arquitecturas orientales, ¿no? Esas arquitecturas que siempre han renunciado a su fachada buscando esos interiores.
La arquitectura occidental, como todos sabemos, es una arquitectura que precisamente lo que hace es manifestarla, ¿no? Y manifestar la fachada como un elemento compositivo potente que define o no lo que está sucediendo en el interior. Quizá frente a esta idea de la serie, ¿no? de una materialidad que abusa tanto, ¿no? del propio espacio, como es este conjunto de viviendas adosadas, pues una familia que decide construir su propio paisaje, ¿no? Y lo que hacemos es intentar, pues bueno, renunciar a lo que pasa afuera, ¿no? Y buscar precisamente lo que sucede en el interior. El guiño a la materialidad, que lo que vamos a hacer va a ser intentar introducirla dentro. Este quizá es un concepto que puede ser muy inicial, ¿no? de esta pequeña charla que voy a hacer, que es esta disolución de nuevo de los límites. En el fondo, el intentar construir un espacio que no se sabe muy bien si es interior, si es exterior, precisamente beneficiándose de todas las condiciones, tanto de la intimidad como de las propias condiciones ambientales de lo que sucede en el exterior. ¿Cómo se proyecta una vivienda así? A ver, hay muchos sistemas, muchas soluciones, ya pues todos nuestros alumnos que están por ahí al fondo, pues ya les hemos hablado muchas veces de esto. En el fondo, esta vivienda, pues aparentemente tan caótica, lo que propone es una malla reguladora que ordena todo y que se disuelve enseguida, ¿no? Pero todo eso está ahí. Quizá lo más interesante de esta vivienda es cómo la mezcla de esa fusión del patio, ¿no? Como idea, de un patio que se va haciendo cada vez más pequeño y que va acercándose a los espacios más íntimos y más privados de la casa y expandiéndose, explotando hacia los lugares comunes, ¿no? Donde esos jardines o esos patios van creciendo, pues es capaz de regular todo el flujo de circulaciones y de relaciones con las propias piezas privadas, ¿no? Aquí había una cosa muy interesante en esta vivienda, fue que a partir de esa malla reguladora hubo una serie de cambios importantes en el proyecto. La malla seguía estando de fondo, los patios seguían estando de fondo, y en el fondo veías como esta versatilidad, ¿no? De poder ir ocupando los huesos que definían esos espacios servidores nos permitía una gran flexibilidad. Otro concepto, yo creo que también fundamental, ¿no? En el fondo, la charla de Iñaki lo que nos está planteando es ese pozo, el pozo cultural que tenemos los arquitectos contemporáneos, ¿no? Y que ha bebido de todas estas fuentes de las que plantea, desde las raíces vernáculas a la modernidad, a las visiones más contemporáneas, ¿no? Todo eso, pues indudablemente, pues está en el lápiz cuando hacemos algún dibujo, todos nosotros, ¿no? Reflexionar sobre ello, pues luego puede parecer bastante interesante. Quizá también había una cuestión aquí muy sugerente, que era esta idea de intentar disolver los propios usos que definían esos espacios para buscar una matriz de circulaciones y de continuidad entre todos ellos, ¿no? En el fondo, este laberinto lo que proponía era un sistema de vidas cruzadas, de espacios. Esta mañana asistíamos a una conferencia muy interesante de Silvia Colmenares, ¿no? Que hablaba de espacios comunicantes. Esto es lo que es esta casa. En el fondo son espacios que se van relacionando entre ellos con absoluta naturalidad, ¿no? La materialidad también es algo fundamental, ¿no? En esta búsqueda, esa materialidad heredada, casi sin planteárnoslo, de ese entorno exterior y que se pliega hacia adentro y que es capaz de construir, pues, un sinfín de situaciones, ¿no? de ámbitos en los que, insisto, quizá lo más interesante es esta disolución de límites, donde lo interior, lo exterior se acaban mezclando, se acaban relacionando casi en un ambiente simbiótico, ¿no? Donde nos aprovechamos de la frescura de un patio en un sótano, lo introducimos en el interior, volvemos a salir a través de una celosía. Yo creo que planteaba una serie de cuestiones en este sentido, pues que hacen que la vida de la gente que vive en esta casa pues sea un poquito, como decía Iñaki, pues grata, ¿no? O estar a gusto. La arquitectura también trae estos episodios fantásticos, ¿no? De cómo somos capaces, y que Iñaki, por supuesto, con su ojo educado es capaz de coger en un momento dado donde un rayo de sol se mete hacia ese interior, ¿no? Y se empieza a relacionar con todo ese sistema tan duro y tan osado de unas celosías. La relación entre interior y exterior de nuevo se diluye en piezas pues servidoras, ¿no? Esto es un tendedero donde lo que intentamos proporcionar es un espacio en el que corra el aire, ¿no? Que corra y que la ropa pues se seque con cierta comodidad, y que por otro lado proporciona episodios como de una riqueza plástica, ¿no? Tan interesante como esto, ¿no? Y que a su vez es capaz de generar pues propios procesos ya de producción en la obra, ¿no? Y construir
pues una escalera casi con el mismo sistema, un sistema que permite apilar, que permite calar, que permite cruzar todas las miradas, ¿no? Esa operación de planta que veíamos antes sucede también en sección, ¿no? Donde ese mundo de relaciones cruzadas, siempre a través de los patios, son esas visiones donde uno puede, a través de ese laberinto, recorrer en el fondo la dimensión completa de la parcela, ir atravesando espacios interiores, exteriores, dejando que entre la luz, que se filtre. Bueno, generaba pues situaciones verdaderamente interesantes. Esta imagen también nos habla del carácter, ¿no? Y de estas apropiaciones que a veces hacemos de la arquitectura, de aquello que se llama mueble, que luego al final no se mueve tanto, ¿no? Pero que en el fondo es lo que acaba acomodando y conformando los distintos significados, los distintos espacios, ¿no? de la propia vivienda, ¿no? Y haciendo que dentro de esa matriz de posibilidades, ¿no? Y de esa flexibilidad seamos capaces de construir un hogar, ¿no? En torno a un fuego, o de recoger el agua, ¿no? Con la delicadeza con la que mejor se presenta un pequeño caño frente a la dureza de ese ladrillo que digo, casi venía impuesto, heredado de lo que sucedía en el exterior, ¿no? La arquitectura tiene también la capacidad de generar situaciones pues casi surrealistas como esta, ¿no? Donde el fondo esos objetos de los que hablaba Iñaki antes y que son los que acaban definiendo al propio usuario, acaban casi colgados, suspendidos o relacionados con la arquitectura de un modo, pues si queremos, casi improvisado, ¿no? Esta viga que cuelga y que suspende esas celosías del alma que protegen el sol, pues los propios usuarios acaban empleándola de forma intuitiva para hacerla suya, ¿no? En el fondo las casas son de los dueños, pero los dueños son también de las casas, ¿no? Eso decía Mario Prat, tan interesante. Bueno, vamos a pasar a un caso pues muy distinto, ¿no? Un caso, pues todos conocemos la calle San Miguel, está aquí cerquita, este edificio, esta fachada tan moderna que hizo Lorenzo Monclús ya en el año 60, en la cual, pues bueno, pues simplemente hay que sacarle y explotar lo que sucede en el interior. ¿Qué sucede en el interior? Pues lo que teníamos era esto, ¿no? Quizá lo más singular de este proyecto era cómo podíamos hacer algo de magia con un espacio pues tan tosco, tan gastado, ya tan sucio, que ya ha cumplido su vida, que ya ha tenido su momento. De nuevo la idea de disolver los límites, ¿no? Esa idea de la textura, del ritmo, del no sé qué, aquí lo que pretendía era precisamente construir un paisaje de ensoñación, construir esa especie de sueño donde los límites se disuelven, un espacio muy pequeño. Si alguno de vosotros ha entrado por ahí, pues es precisamente lo que intentábamos producir, era un mundo de reflejos, donde lo terso, lo pulido, ¿no? Una serie de conceptos con los cuales hoy los arquitectos pues trabajamos casi sistemáticamente, ¿no? Se hicieran con ese espacio disolviendo sus límites. Quizá lo más interesante de este proyecto es que nace desde dentro y va hacia afuera. Esas ventanas que hemos visto que ahora mismo llegan a la calle San Miguel y que reflejan y que muestran lo que está sucediendo en el interior, vienen precisamente de ahí, ¿no? De la construcción de esa sección y de ese paisaje de ensoñación, y cómo casi es la fuerza y la potencia de esa operación la que explota y hace que los vidrios salgan hacia afuera. Lo que sucedía era esto, ¿no? Era de nuevo esta idea de transformar, casi de hacer una ilusión, y lo que es interior se convierte ahora en fachada, y la fachada está ahí presente en el edificio y la traemos de dentro a fuera, y bueno, al final todo tenía que ver pues casi con la transformación de ese patio, ese tubo de 7 plantas, de 3×3, pues bueno, ¿qué podemos hacer con ello para que realmente dote de vida y vuelva a transformar y a insuflar vida a este lugar tan gastado, ¿no? Pues se nos ocurrió un poco esta idea, ¿no? de que un sistema de pasarelas flotantes, siempre con la ayuda, por supuesto, de la luz y de la materia, pues permitiese generar pues toda esta matriz de posibilidades, ¿no? Aquí en esta foto se ve muy bien lo que pasa en el interior de ese edificio, un espacio de oficinas, de despachos, vamos a decir así, dentro de esa máscara azul corporativa del propio edificio, y un espacio de oficina-paisaje que ya se relaciona con la luz, con la propia fachada, ¿no? Y que es la que acaba llegando hasta la propia calle, ¿no? En esta dualidad de texturas. En esta sección, claro, tenemos que recoger también muchas cosas, ¿no? Y el carácter de nuevo aquí vuelve a estar presente, ¿no? Esos espacios de ámbito diáfano que se gastan, ¿no? Que reciben a la gente, que nos permiten esperar, que nos permiten producir un ámbito como con mucha mayor intensidad,
y buscaría precisamente la privacidad, de nuevo siempre con la idea esta de ensoñación, de reflejo, de magia, ¿no? Donde vemos también que los propios muebles, dentro de su significado literal, ¿no?, permiten ir transformando esta escena de forma continua, ¿no?, y donde nosotros también acabamos siendo muebles de esta especie de teatro, ¿no?, que es este lugar, este espacio. La propia arquitectura preexistente a veces también se acaba convirtiendo en ese mueble, ¿no?, en ese ornato, frente a estas vigas gastadas. Nos pareció que era un sentido homenaje, ¿no?, a estas primeras estructuras de acero que se construían por aquí, por la ciudad, que ya no nos servían por varias cuestiones, por alturas, por el propio estado de oxidación, por la necesidad que había de inifugación, de limpieza, de una serie de operaciones. Pues bueno, al final decidimos dejarlas ahí casi como en la azotea, como en la azotea de las casas del pueblo, ¿no?, donde esas vigas de madera al final dan la pauta, la personalidad a ese lugar. Aquí es donde la arquitectura pues levanta los pantalones y nos enseña los tobillos, ¿no?, y nos muestra en el fondo de qué está hecho. Pues también nos parecía que ese homenaje, ¿no?, casi como mueble a la preexistencia. Se dio la casualidad que en el transcurso de la obra la propiedad nos encarga trabajar en otro interior, que es un patio interior absolutamente gastado y bueno, sin uso. En el fondo aquello tenía una fuente y era un lugar pues bastante inhóspito, ¿no? Y cómo podemos dar vida a esto y sobre todo un nuevo uso, estos nuevos usos que tienen hoy en día las oficinas, pues donde se puede organizar un evento como este, donde bueno, el ámbito se ha expandido. La idea casi fue la misma, fue de nuevo volver a disolver las fronteras de ese patio, ¿no? El evitar siempre el enfrentamiento, el que podamos dimensionar con nuestra vista la superficie de ese lugar pues tan recogido, ¿no? Y aquí de nuevo pues en la idea del caleidoscopio, ¿no?, del reflejo, del brillo, de la transformación y de la manipulación espacial y por supuesto de la materialidad, una materialidad que en este caso busca lo neutro, que borra, ¿no?, como decía Iñaki antes con la goma, ha quitado todo rastro de ser, ¿no?, y la personalidad pues está no solo ya en esas vitrinas sino en el mueble, ¿no?, como el elemento que es capaz de definir y que con su alteración pues puede transformar completamente estos usos. La vegetación irrumpe en el interior, de nuevo recuperamos la idea de la primera casa, ¿no?, de esa disolución de límites, y la propia estructura parece sumarse al conjunto, ¿no?, con esa naturalidad, pues desafiando pues casi las leyes de la estática, ¿no?, y buscando más relacionarse con las patas de la mesa, de las patas de la silla que con su propia función. Bien, vamos ahora a un teatro, ¿no? Yo creo que esta es la casa que nos encargó un amigo aquí en Zaragoza, en un barrio que mantiene todavía unas viviendas de los años 20, las viviendas del grupo de Padre Damián, está ahí en el barrio de la Jota. Son unas viviendas muy modestas, de una construcción muy sencilla, y esto era una casa, pues les voy a decir, para un soltero que tiene muchos amigos, que tiene además familia y que tiene tal, y que todo el mundo acude allí, y aquello se acaba convirtiendo casi más en un espacio público que en una vivienda al uso, ¿no? La idea era esta, la idea de esta casa era construir esa sala común, ese salón único, esa habitación donde todo sucede y donde todo puede suceder, ¿no? Y para ello era fundamental pues disolver los límites que venían impuestos por esta construcción sencilla. En el fondo eran 4 muros de ladrillo que definían 3 espacios, 3 crujías muy limitadas, muy acotadas, pues definidas por la propia regla estructural que había dado medida a ese espacio. Nos parecía que en este caso la intervención era clave, ¿no? Era construir esos filtros, esas celosías que además fueran elementos estructurales que soportasen, que no transformasen la volumetría general de la vivienda, pero sin embargo que sí que permitiesen adecuarla pues a los nuevos modos de vida. Aquí ya no se vive como hace 100 años, ¿no? Aquí ya no vive una familia, aquí vive un soltero y que recibe a mucha gente, ¿no? Entonces este soltero pues necesita que este espacio sea fluido, que sea dinámico, que sea divertido y que dé lugar sobre todo a este mundo, ¿no?, como de filtros, de ensoñaciones, ¿no? En esta idea que decía antes, ¿no?, como de
de que en el fondo es una sala única, pues casi a la manera de los ingleses lo decían muy bien, el hall, ¿no? El hall como estas casas originales, ¿no? Dentro de su arquitectura vernácula donde todo sucede, y luego la arquitectura a lo largo de los siglos se ha ido especializando y ha ido construyendo una especie de espacios que lo envuelven y que van definiendo las distintas privacidades, ¿no? En el fondo este hall tamizado por distintos filtros que no dejan de ser la estructura de esta, vamos a decir, esta Virendel o estos pórticos, ¿no? Que van apeando los grandes muros que se mantienen todavía arriba, ¿no? Y que dentro de conformar un espacio continuo sigue conformando distintos ámbitos, ¿no? Distintas posibilidades. Aquí se ve muy bien la operación, en el fondo ese corte, ¿no? Ese desguace de esos muros para colocar estas bambalinas y ese teatro de lo cotidiano, de lo doméstico, que se acaba pues casi materializando pues con los propios muebles y con la relación del patio trasero, ¿no? Esta vivienda también es un lugar para la improvisación y de nuevo retomo pues las ideas que apuntaba antes Iñaki, ¿no? En la vivienda contemporánea, pues una vivienda que se debe transformar, ya no tiene sentido, ¿no? Estos elementos o estos espacios preconformados como el salón que tenían nuestros padres, ¿no? Yo creo que si os hablo de esto todo el mundo tiene esa idea, ese salón que nunca se podía usar, que tenía una librería que era carísima, pero que no se podía tocar, que se escondían la llave y no te la dejaban, y que en el fondo era el espacio más significativo de la casa y aquello estaba cerrado con llave, ¿no? Quitar las llaves de las casas creo que hoy en día pues es casi una constante, ¿no? Y que en el fondo los espacios se puedan usar, se puedan improvisar, igual que la hamaca que veíamos antes, ¿no? Con esta misma idea de que la casa es para los dueños y los dueños son también para la casa, ¿no? De nuevo la referencia a los objetos, a este mundo que nos define, ¿no? Que también encuentren su sitio, ¿no? Y en esta especie de caos ordenado, ¿no? Alberguen también pues todo rastro de cotidianidad, ¿no? De necesidad, de función. Y por supuesto también que nos permitan construir los ambientes de intimidad, ¿no? Con muy poquito, pues con ese cojín y con una lámpara, buscar ese relato de intimidad, ¿no? Que podemos encontrar precisamente encima de un baño que resulta que es un mueble, ¿no? Y voy a concluir con este proyecto que yo creo que resume y que plantea a su vez otra serie de cuestiones que pueden ser interesantes. Este es un proyecto en el que he tenido la suerte de colaborar con dos grandes maestros, imagino que todos conoceréis, a Mariano Pemán y a Luis Franco, ¿no? y que tanto hemos aprendido de ellos, pues no solo por sus obras, sino en la escuela, seguramente muchos de vosotros, ¿no? Aquí estamos trabajando en un interior, pero en un interior realmente significativo, ¿no? Este monasterio, pues creo que esto se podrá visitar dentro de poco. Este monasterio que nos presentaba Iñaki con esta imagen, ¿no? Fabulosa que nos tomó antes de amueblar, podríamos decir, antes de ocupar hace unos meses, ¿no? Y donde precisamente el rastro de esa ocupación está ahí casi en esa puerta que como un mueble se asoma al exterior con una pequeña alfombrita, ¿no? Realmente el espacio acabó siendo esto con los siglos, ¿no? Es un monasterio románico, pues muy básico, con una cubierta a dos aguas, un claustro, pues bueno, pues casi arquetípico, ¿no? Y con la regla tan particular que tenían estas monjas, eran dueñas, era un convento de dueñas, eran pues hijas o viudas de la alta nobleza del momento, ¿no? Tenía una regla muy particular que era que cada una de estas dueñas pues se llamaban cruces, ¿no? Eran las hermanas de la Orden de San Juan de Jerusalén, tenían una media cruz, ¿no? Que era una asistenta, una sirvienta, ¿no? Entonces cada una de estas monjas pues acabó construyendo su loft, ¿no? Su ático, creciendo de forma pues desordenada y caótica sobre el propio monasterio. Habéis visto antes las pandas del claustro, ahí están escondidas, y todo el caos que surgió hacia arriba, ¿no? Como esas torres que iban emergiendo de forma caótica y donde cada una de ellas tenía su propia habitación. Desafortunadamente, sabéis, bueno, quizás esto plantea una cuestión también interesante, ¿no? Esto que decía Bertolt Brecht de que habitar es dejar huella, ¿no? Aquí es más que latente, ¿no? Dejar huella, pues cada uno ha ido dejando su propia huella, ¿no?
Llega la guerra civil, el monasterio se quema, se hunde, pues el episodio que imagino que todos ya conoceréis, ¿no? Y se empieza su reconstrucción, ¿no? Su reconstrucción desde cero. Mariano y Luis, pues con muy buen criterio, deciden, ¿no?, como dejar esas huellas, pero volver un poco a la forma arquetípica, ¿no? Con alguna serie de variaciones. Bueno, quizá ahora mismo no es el caso de hablar de todo esto. Traía esta imagen por hablar, en el fondo, de cómo este interior es capaz de transformar por completo la propia arquitectura, ¿no? y llegar a producir, pues podríamos decir casi un engendro, ¿no? Un bonito engendro, ¿no? Nosotros no miramos tanto ahí, sino que miramos aquí, ¿no? Esta es la sala capitular. Sabéis que todas estas pinturas ahora mismo están en el MENAC. Bueno, si sirve esto también como denuncia pública, pues me aprovecho y lo hago, ¿por qué no? Pues es algo que tenemos que reclamar entre todos y que además nos han dado la razón y que además las leyes dicen que es así. No intento hacer aquí apología de nada, simplemente explicar una cuestión, ¿no? Es esta idea de los bienes muebles y de los bienes inmuebles, ¿no? Estamos hablando de interiores. Afortunadamente la ley recoge, con sus protecciones de monumentos, con las protecciones, las declaraciones de bienes de interés cultural, recoge todo, no solo recoge la arquitectura, la osamenta, recoge también estos muebles, recoge también esas colecciones que decía antes Iñaki de objetos que han ido definiendo las vidas de la gente que ha pasado por ese lugar. Es decir, todo lo que vemos aquí forma parte de ese monumento. Y ahí es donde, bueno, un poco otra vez a esta denuncia, ahí es donde se fundamenta la defensa que se está haciendo en este caso, en que esos bienes vuelvan a estar de nuevo en su sitio. La arquitectura como continente, pero también como contenido, como un todo continuo, ¿no? Bueno, me he ido un poquito por las ramas, traía esta imagen porque en el fondo lo que nosotros planteábamos era recuperar de nuevo esta imagen de estos elementos muebles, ¿no? Y que a su vez van a dar cabida a los muebles y a los bienes que ya han regresado, ¿no? Aquí en esta foto pues está prácticamente todo lo que ha sido nuestra, vamos a decir, nuestra fuente de inspiración, ¿no? Nuestra referencia a la hora de plantear esto, de cómo estas monjas vivían, cómo esos bancos se iban arrimando a los arrimaderos, nunca mejor dicho, ¿no? De esas paredes, iban construyendo la serie, ¿no? Ese lugar donde todas ellas se sentaban, ¿no? Y esas piezas se iban colocando y depositando sobre esa alfombra que vemos cerámica, ¿no? Con una serie de ritmos, de pautas. Pues bueno, en el fondo nuestra propuesta, ahí vemos al bueno de Luis Franco también, nuestra propuesta era habilitar esta nave de dormitorios donde dormían precisamente estas medias cruces que decíamos antes, ¿no? Era un sistema compartimentado con una serie de sábanas que iba definiendo esos pequeños ámbitos. Por ahí se ve en alguno de estos huequecitos, espera a ver un poquito, por ahí esos huequecitos que vemos son las hornacinas, los restos de esos armarios que cada una de las monjas tenía tallado en el muro para dejar sus escasos enseres personales, ¿no? Esa idea de la serie es la que se traduce al final en la intervención. Una intervención pues muy intensa, ¿no? Una intervención donde se intentan solventar los problemas de freático altísimo que tiene este monasterio y donde en el fondo lo que construimos es un gran vaso por el que discurren todas esas instalaciones que habéis visto, pero que quieren dar un paso atrás. En el fondo la intervención del arquitecto aquí consiste en venirse atrás para que el monasterio pueda dar un paso hacia adelante, ¿no? Y lo que decidimos fue construir esta especie de alfombra, una alfombra con unos muebles en los laterales, que en el fondo lo que hacen es controlar térmicamente todo este espacio, ¿no? Los bancos que tenemos ahí en ese lateral que nos remiten a esa imagen de esos bancos que se colocaban en los arrimaderos de este mismo espacio, son esos difusores, ¿no? De aire pues a baja velocidad, ¿no? que intenta acondicionar este espacio, el retorno está al otro lado. A su vez es una alfombra que no quiere tocar lo que hay alrededor. De nuevo esta arquitectura adquiere casi la condición de mueble, de algo, los italianos hablan de la reversibilidad, ¿no? de una cuestión fundamental a la hora de intervenir en un monumento, de algo que se pueda volver a levantar, desmontar y dejar el monumento en su esencia previa, ¿no? Nosotros sumamos esta condición de mueble a la construcción ya de los propios ámbitos que a veces por evocación rememoran lo que allí llegó a ver, una escalera que salía a una sala superior, esos bancos laterales, ¿no? O la construcción de las nuevas piezas, de los elementos que nos van a permitir, pues este es el elemento de ingreso, ¿no? Y de nuevo pues casi la modulación, la pauta de esa barandilla superior nos remite de nuevo a los ritmos, ¿no? De esas imágenes que veíamos de la sala capitular, pero como el tratamiento de la madera, del suelo, busca esta calidez, esta atmósfera, podríamos decir así, y imagino que
cuando vayáis, esperemos que se pueda transmitir, serena, ¿no? El ámbito de serenidad, de recogimiento dentro de un espacio tan amplio como es este. El mueble luego se tiende como a hacer específico en las necesidades a las que se ve impuesto o que tiene que resolver, ¿no? Que es una escalera trasera, es una barandilla desde la cual asomarnos y ver esa sala, es una plataforma elevadora para que pueda acceder una persona en silla de ruedas, o es una puerta que escamotea un pequeño aseo que necesita el espacio, ¿no? Casi con esa idea que comentaba antes Iñaki, ¿no? De esas plantas neutras donde el mueble era el que iba definiendo el espacio y la función a la vez, ¿no? Y ahora mismo estamos trabajando en esta operación, ¿no? De nuevo, sobre ese mueble que ya hemos puesto, volver a colocar otros muebles que a su vez volverán a alojar una serie de muebles que ya se han recuperado, ¿no? En esta idea casi como de movimiento, que implica de tiempo, que implica la propia operación, ¿no? Y en el fondo ese banco que veíamos es un gran carril, vamos a decir así, electrificado. Por ahí está Jaime también, me ha parecido verlo antes, ¿no? Que nos ha ayudado tanto con este proyecto. Un carril electrificado en el cual las vitrinas se van a colocar, van a ir volviendo a generar esa pauta de las habitaciones separadas por sábanas de las antiguas medias cruces, ¿no? que moraban en este espacio, y van a ir construyendo el ámbito espacial de este lugar, ¿no? De nuevo la evocación como instrumento operativo, ¿no? En la arquitectura que defendemos, que tiene que estar en este lugar, ¿no? Vinculada a su sitio, pero sin renunciar tampoco a su tiempo. Estas celosías que nos evocan esa imagen de las celosías, siempre de los monasterios, ¿no? De esos filtros que son capaces de separar una cosa de otra, al menos visualmente, y de tamizar y generar esos ámbitos propios de intimidad. Estos son unos prototipos que se han ido haciendo ya de estos sistemas de vitrinas, y que, insisto, dentro de poco espero que todos ustedes puedan ver. Y ya concluyo parte de la comparsa de la magnífica conferencia de Iñaki, pues con esta foto que me ha parecido, con este dibujo del maestro, yo creo que de todos, de Louis Kahn, ¿no? De esta idea de su habitación como la materialización de las ideas. Yo aquí traigo otra suya también que me parecía muy pertinente, ¿no? Esta definición que Kahn hacía de la casa, y la partía en tres vías muy distintas. Kahn hablaba de la casa en sentido general, ¿no? Esa casa, pues casi podemos decir arquetípica, la idea del refugio, la idea de buscar el cobijo humano, ¿no? Kahn hablaba también de una segunda acepción que era una casa, ¿no? Una casa como la adaptación de esa idea genérica a unas condiciones muy concretas, a unas condiciones de un contexto, de un entorno, de un presupuesto, de unos clientes, ¿no? De un medio natural, ¿no? La materialización y la concreción de esa idea arquetípica a una solución concreta. Y por último hablaba de una tercera vía que era el hogar. Él nos decía que como arquitectos podemos trabajar en las dos primeras, ¿no? Y es nuestra labor, precisamente abarca el trabajo en esas dos primeras. La tercera, la del hogar, es la que debe estar en manos siempre del usuario final, de aquella persona que lo tiene que hacer suyo, que tiene que buscar el cobijo en ese sitio. Pues muchas gracias. Ambos, ha sido, como me imaginaba, dos charlas extraordinarias que dan como colofón a estas jornadas, y yo, como había prometido, pues si alguien tiene alguna pregunta para Iñaki o para Sergio, pues es el momento. No solo para Iñaki ni para Sergio, que ha sido un colofón a estas jornadas del 50 aniversario, por supuesto, felicitarte por esta iniciativa. Ha sido impresionante todo lo que nos has presentado durante este mes, que creo que se está planteando repetirlo ya para siempre, ¿verdad? Y por supuesto Iñaki y Sergio, bueno, no podía ser mejor, una clase magistral que os agradecemos. Además, para los que no somos arquitectos, pues bueno, en fin, nos ha encantado. Así que preguntas ninguna, simplemente agradecimiento a Sergio, a Iñaki y a Sergio. Pues sin más, bueno, voy a ver si hay alguna pregunta más.
Gracias. Las que quieras, todo el tiempo que quieras. Oye, lo mío no es una pregunta, es un poco estirar un pelín más la charla, que es emocionante veros lo que nos habéis comentado y tal, pero con ese punto, como has llamado, de picalón, ¿no? De la arquitectura o arquitecto de interiores, interiorismo, siempre ha habido algo como que parece que la arquitectura nos tiene que denotar a nosotros como... En la semántica hablo, ¿vale? Que el interiorista, yo creo que la arquitectura nos ha dado la oportunidad a muchos interioristas a poder ejercer esa arquitectura pura y bien, para luego poner al interiorista en su sitio. Si yo tuviese que responder la pregunta, para mí la arquitectura es una cosa, el interiorismo es otra, que es algo que no es que esperásemos que nos fueseis a contestar, ¿no? Pero sí que el interiorismo es una cosa y la arquitectura es otra. Pero siempre ha habido, como ahora el interiorismo para mí es, o para muchos compañeros y eso, compañeros de oficio, ¿no? Por un lado colegas, por otros compañeros como los arquitectos, ya es que, pues que el interiorismo ya por sí solo no necesita ser una arquitectura interior, sino que el interiorismo yo creo que ya tiene su peso. Este era el apunte, nada más. Veo que has entrado al trapo, lo cual me alegra profundamente. No, a ver, obviamente sí que puede haber una especie de... ¿no? Pero creo que no... Todos hablamos de lo mismo, Javier, ¿no? Yo creo que no tiene sentido ponernos etiquetas o plantear... Yo creo que hoy en día, es más, creo que todos los arquitectos que estamos aquí vemos clarísimo que los arquitectos necesitamos de todos estos agentes que intervienen en la edificación, ¿no? Y cada vez más, por la complejidad del hecho constructivo, me da igual que sea proyectos de una escala enorme o proyectos de una escala menuda, no hay nada como ponerse y confiar en los buenos profesionales, como yo he hecho contigo en mi casa, ¿no? Como otras veces hemos colaborado con Sergio, o sea, y Sergio hace, ¿no? Creo que no hay por parte en esta especie de declaración un intento de decir que el arquitecto se basta a sí mismo como profesional, sino más bien, y en eso espero que mi charla, mi presentación lo haya dejado claro, que es más bien que si el arquitecto hace su trabajo, que lo tiene que hacer, en muchas ocasiones la arquitectura genera el background, ¿no? O sea, el contexto en el cual el interiorismo toma vida a través de los elementos de mobiliario, me da igual, incluso de una cortina. O sea, al final elegir una buena cortina y el tejido de una cortina es algo maravilloso, que seguramente si yo la tengo que elegir te lo voy a preguntar a ti. No sé si te sabría responder. Pero sin embargo, es verdad que el arquitecto, esto es como lo de, yo no soy taurino, pero esto que se suele decir de poner en suerte, ¿no? Que cuando el torero deja al picador, ¿no? De poner en suerte al toro, pues de alguna manera creo que la arquitectura tiene que dar unos buenos capotazos para que la vida ocurra, ¿no? Esa vida, llámale amueblamiento, elección de un mueble, de una cómoda, elección de una cama, elección... pero yo, por ejemplo, que ahora me pongo todo el fotógrafo, ¿no? Qué pena me da a veces cuando vas a fotografiar un edificio, un proyecto, una vivienda, una oficina, y donde el arquitecto lo ha hecho bien, lo mejor que ha podido, y tal, pero de repente colocas ahí una pieza, seguramente por parte de la propiedad, que te destroza el espacio, ¿sabes? Entonces, esto... evidentemente blanco sobre negro, o sea, eso evidencia que hay una fractura entre la labor del arquitecto y la disposición, el uso y la personalización de esos espacios que el arquitecto pone en bandeja para el usuario. Entonces, creo que al final, como hemos dicho siempre toda la vida los alumnos, todo se reduce a la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad. El diálogo entre el arquitecto y el cliente, ¿no? Y el que todos hablemos el mismo idioma. Mientras hablemos el mismo idioma vamos a llegar a lo que todos deseamos, que es un producto final que no que satisfaga al arquitecto para hacer la foto, sino... es que lo curioso es que no hay una pugna entre una cosa y otra, sino que al final la buena arquitectura que de alguna manera o llega hasta el final en el amueblamiento
asesoramiento o hace, o en colaboración con el cliente, se establece ese diálogo productivo para que la situación sea bueno, eso realmente a quien beneficia es al cliente final, que va a estar viviendo toda su vida allí, ¿no? Entonces, es un win-win, ¿no? No hay que verlo como, ya está, ya has hecho el edificio, alárgate, que yo voy a poner, ¿no? Sino que vamos a dialogar en eso también, ¿no? Por tu bien y por el bien de la propia arquitectura, porque como antes decía, y todos podemos tener esa experiencia, un espacio mal tuneado, ¿no? Mal amueblado, puede llegar a echar por traste los esfuerzos bien intencionados del mejor de los arquitectos. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y como ha dicho Conchita, esto quizás sea la primera de otras jornadas que podamos celebrar en otros años. Así que gracias a todos por venir y hasta la próxima. Gracias.